de Desarrollo Humano hablamos de la doctora Claudia Rodríguez para que nos comente precisamente, bueno, cómo está la cuestión aquí vinculada sobre todo con el COVID y también con la gripe. Doctora Claudia Rodríguez, Alejandro Gavilán de Canal 7 la saluda. ¿Cómo está? Hola, buen día Alejandro, buen día al equipo, buen día a toda la audiencia. Bueno, doctora, coméntenos cómo está con esta cuestión del COVID. Ha habido aumento de casos, pero está controlada la situación en la provincia. ¿Cómo está esta situación? Sí, bueno, ya venimos hace varias semanas con aumento sostenido de casos positivos de COVID, ¿sí? Desde hace aproximadamente 4 semanas. Pero en esta última, la que terminó el sábado pasado, el 2 de septiembre, terminamos la semana con 590 casos positivos y la anterior 440. Es decir, hubo un aumento de casos, sigue el aumento, pero ya vemos que no es un aumento tan marcado como teníamos en semanas anteriores, donde veníamos triplicando y hasta en cuadruplicando la cantidad de casos positivos. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esta semana, si es solamente un hecho puntual de la semana anterior, porque también aumentamos la cantidad de hisopados y mantuvimos el índice de positividad. Así que bueno, vamos a ver si es solamente en esa semana, vamos a ver cómo evoluciona esta semana, si siguen aumentando o comienza una pequeña estabilización de la cantidad de casos, ¿no? Bien, y con respecto a los casos positivos, son, digamos, ¿hay internados también por esto? Sí, tenemos 4 personas internadas hasta el momento. Por suerte ya no hay ninguna en terapia intensiva ni con Ajá. respirador, porque hemos llegado a tener 3 personas internadas en terapia intensiva con respirador. En este momento están en sala, 4 personas, todas acá internadas en la ciudad capital. Ujú. ¿Y estas personas son adultos mayores, gente? Sí, sí, son personas adultas. En algunos casos no tienen el esquema completo de vacunación. Hoy, cuando hablamos de esquema completo de vacunación, nos referimos que dentro de los 6 meses tengan una dosis de refuerzo. Si Ajá. pasado ese tiempo no tenés, bueno, eso se considera ya esquema incompleto de vacunación. Ah, bien. ¿Y cuáles son las vacunas que están aplicando actualmente? Se está aplicando la vacuna, la bivalente, Ajá. la Pfizer de bivalente, que protege contra o sea, contra todas las variantes de COVID, pero además se agregaron específicamente las dos últimas. Esa es la vacuna que se está aplicando en este momento. Ah, bien, perfecto. Y respecto a, precisamente hablando de las vacunaciones, la gente esto se lo está tomando porque hubo como una especie de relajación, ¿no? Respecto, una vez que ya, digamos, se levantaron las medidas restrictivas y demás, es como que la gente dijo, bueno, ya como que el COVID no está más. Y sin embargo, el COVID sigue, es una enfermedad que hay que tenerle respeto y sin embargo la gente como que tuvo esa cuestión de relajación, ya no se puso más ni la tercera ni la cuarta dosis en su momento, y ahora también con esto de los refuerzos. ¿Cómo está esto también? ¿La gente está concurriendo ahora, luego de tener este dato también de que ha habido este incremento de casos? Sí, 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 por suerte hay una muy buena adherencia de la población a vacunarse. Han aumentado las coberturas en estas últimas semanas, pero por supuesto no como en las primeras dosis, ¿no? Donde se armaban esas colas largas, donde había mucho más Claro. demanda. En este momento hemos mejorado las coberturas, la gente se acerca a vacunarse, las vacunas están disponibles, son vacunas gratuitas, así que están disponibles en todos los vacunatorios y centros de salud de toda la provincia, no solamente con el carnet, con el DNI, uno se acerca, no es necesario tener el carnet de vacunación, si lo tengo, mejor porque ahí está toda mi historia, ¿no? De Claro, todas claro. las dosis que tengo aplicadas, pero si no lo tengo, no lo encuentro, no importa, me vuelven a hacer otro. Lo importante es que con el carnet, perdón, con el DNI, vos te acercás, no es necesario pedir turno. Incluso esta semana, ahora, desde hoy hasta el domingo, que ya lo venimos aplicando las semanas anteriores, van a estar las carpas, 2 carpas del ministerio,
Ajá. una en la Plaza San Martín, en las intersecciones de 25 de Mayo y Fontana, y la otra en la peatonal, en la 25 de Mayo y Rivadavia, de 4 a 7 de la tarde, viernes, sábado y domingo, van a estar ahí disponibles y se van a poder acercar también las personas. Si salís a hacer un paseo, a dar una vuelta, a hacer algunas compras, bueno, y querés vacunarte y aprovechar, van a estar las dos carpas en estos dos puntos, viernes, sábado y domingo, desde las 4 de la tarde hasta las 7. Bien, perfecto, doctora. Y por último, una pregunta, porque también es una cuestión vinculada sobre todo con estas versiones que por ahí a veces se dan por las redes sociales y demás. Había gente que preguntaba que, por ejemplo, si tiene que viajar de acá a Clorinda o de Clorinda incluso hacia Paraguay, ¿es necesario que tenga el esquema de vacunas completo? ¿Eso es una exigencia que está teniendo ahora o no? No, 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 no. Hasta el momento no cambiaron las medidas preventivas, o sea, son las que siempre se venían aplicando, aún para movilizarse de una ciudad a otra, ¿sí? Incluso para entrar a Paraguay. Paraguay tampoco está, por ahora, en la frontera, Paraguay tampoco está pidiendo el esquema de vacunación ni el carnet de vacunación, y Argentina para ingresar tampoco. Así que por ahora siguen las mismas medidas. Pero sí es recomendable. Lo que pasa es que no es una vacuna obligatoria, ¿sí? Claro. No está dentro del programa o dentro del plan de vacunación, pero es optativa, pero es altamente recomendable con la circulación que hay en este momento, más que no solamente es acá en Formosa, sino también en otras provincias, incluso en el Paraguay. Es bueno tener el esquema completo para poder protegerse, ¿no? Que es lo que recomienda la OMS. En aquellas personas que su última dosis se aplicaron hace más de 6 meses, independientemente de cuántas dosis tengas aplicadas, pero si pasaron más de 6 meses, tenés que colocarte una dosis de vacuna, principalmente en aquellas personas que son mayores de 50 o que tienen enfermedades de base, las mujeres embarazadas. Si yo trabajo en lugares o instituciones cerradas, es decir, cárcel, geriátricos, comedores, donde yo sé que va a haber una cantidad de gente, donde no van a estar ventilados los ambientes quizás, o no voy a poder mantener la distancia, entonces en esos lugares, el personal que trabaja en esos lugares, también es recomendable colocarse una dosis de vacuna si pasaron más de 6 meses de la última que te colocaste. Bien, y doctora, la gente que, en cuanto a lo que son las medidas, ¿no? La gente que Mm. se contagia, ¿tiene que aislarse, tiene que tomar todas esas precauciones que se tomaban anteriormente, independientemente si se vacunó o no? Sí, 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 sí. El protocolo de manejo de casos de COVID, en el caso del positivo, si uno resulta a alguna de las pruebas positivas, se debe quedar en su domicilio durante 5 días. Ajá. Pasado esos 5 días puede volver a trabajar, puede volver a su vida normal, digamos, durante 5 días más, extremando las medidas sanitarias hasta llegar al día 10, donde va a tener el alta definitiva, ¿sí? Son 10 días en total, 5 días donde me quedo en mi casa, que de hecho uno cuando está enfermo, cuando tenés una gripe o cuando los hijos tienen fiebre o tos o mocos, uno no los manda a la escuela, no los manda al jardín, Claro, digamos. claro. Bueno, acá es lo mismo, o sea, es recomendable que yo me quede en mi casa los 5 primeros días, principalmente si estoy con síntomas, quedarme, si puedo y las condiciones de mi casa lo permiten, quedarme en una habitación para poder evitar de esa manera contagiar al resto de la familia. Y después de ahí, 5 días más donde ya retomo mis actividades, pero extremo las medidas necesarias, es decir, el uso del barbijo, el distanciamiento, Ajá. no tomar mate, tereré, de manera de llegar al día 10 donde uno va a tener el alta definitiva. Bien, perfecto. Y doctora, con respecto a la gente que ya tuvo COVID, ¿ha habido casos acá en Formosa de gente que volvió a contagiarse? ¿Tienen ese dato ustedes? Sí, 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 sí. Hay gente que ha tenido hasta 4 veces en Ajá, cada ola, se ha infectado. ajá, Y eso depende mucho también del estado inmunológico, es decir, de las defensas de cada organismo, ¿no? claro, Lo bueno es que y yo creo que también habrá habido mucha gente que a lo mejor se reinfectó y no tuvo síntomas, ajá, porque justamente lo que hace la vacuna
es prevenir las complicaciones, entonces por ahí la sintomatología también o se acorta en día o pasa más inadvertida, puede llegar hasta ser asintomático, ¿no? Pero sí hay gente que se ha reinfectado. Por eso lo que nosotros recomendamos desde el área de salud, desde el Ministerio de Desarrollo Humano, son 3 medidas fundamentales que en esta ola tenemos que poner en práctica y tiene que ver un poco con eso que vos decías, ¿no? Que la gente, todos, me incluyo, estábamos más relajados. Claro, Yo siempre digo que mientras haya un caso positivo, el virus sigue presente y nos tenemos que seguir cuidando. El virus, COVID, es un virus que se transmite muy fácilmente y muy rápidamente en la comunidad, mucho más que la gripe, ¿sí? Porque vos con gripe vas a escuchar, o se escucha que hay mucha gente, pero no en la cantidad o en la dimensión que toma COVID en poco tiempo. ¿Sí? Vos en poco tiempo, fíjate que nosotros pasamos de 5 a 8 casos promedio a llegar a 590 la semana pasada, y claro. eso fue en menos de un mes. Gripe yo creo que no tiene esa magnitud, esos números. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para impedir que esto se disemine mucho más rápidamente? Bueno, primero cumplir las medidas preventivas, que estamos relajados, ¿sí? El distanciamiento, no compartir mate, tereré, estornudar o toser en el pliegue del codo, el alcohol en gel, la ventilación de los ambientes y el uso del barbijo, ¿sí? El barbijo es una barrera física muy importante que impide la transmisión del virus, ¿no? Pero bueno, es una de las medidas que más cuesta ponerlas Claro. en marcha otra vez, porque todos cuando hablamos de barbijo nos acordamos de aquella época, de esos años, ¿no? Y entonces como que decimos, no, si ya me liberé de usar el barbijo, no lo quiero volver a usar. Pero lastimosamente es una muy buena barrera física y hay que ponerla en práctica. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta para evitar esta transmisión tan rápida también en la comunidad es, ni bien yo tengo síntomas, acudo al médico y me hisopo, Ajá. ¿sí? Por esto, justamente. Porque si yo sé que yo tengo COVID, sé que me tengo que quedar en mi casa y sé que tengo que estar más separado del resto de mi grupo familiar o del trabajo, o si voy a la escuela, si es un alumno, ¿no? ¿Por qué? Por esto que te decía, por la gran transmisibilidad que tiene. Entonces, es importante hacerme el hisopado, saber si tengo COVID para poder actuar en consecuencia. Y la tercera medida que hay que poner en práctica en este momento, y ya no para impedir que el virus se transmita, sino para impedir las complicaciones, es vacunarse Vacunarse. justamente. Ujú. Exactamente, porque si hoy tenemos tan solo con esa cantidad de personas infectadas, 4, lo máximo que hemos llegado a tener en estos días fueron 8 personas internadas y 3 en terapia con respirador, ¿no? Pero esas 3 personas no tenían el esquema completo de Claro. vacuna. Eran personas adultas con con más de 6 meses aplicada la última dosis. Si nosotros llegamos, porque vos fijate, en la pandemia, en pleno 2021 y hasta parte del 2022, con esta cantidad de infectados, si no hubiéramos tenido vacuna o no hubiéramos tenido la cobertura de vacuna, hoy la situación sería diferente porque hubiera habido mucho más personas internadas y hubiéramos tenido víctimas fatales, ¿no? Claro. Nosotros hasta el momento no tenemos muertos por COVID en esta ola, y Ujú. en lo que va del año uno solo. Pero si llegamos a tener estos números o a tener esta situación epidemiológica es porque estábamos vacunados. Claro. Entonces, a no relajarse, y si pasó más de 6 meses que te colocaste la última dosis, colócate la dosis de refuerzo, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces son 3 medidas. Hisoparte, poner en práctica las medidas preventivas, hisoparte si tenés síntomas, Sí, sí, sí. poner en práctica las medidas preventivas y Y vacunarte. vacunarse. Perfecto. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad que muy interesante los datos y bueno, sobre todo esto, ¿no? Bajar el mensaje a la gente también de que no se relajen y cumplir con las medidas, porque como bien decía, ¿no? Todavía el virus está circulando, si bien está controlado, porque gracias a la aplicación de las vacunas y del accionar también en cuanto a lo que es el gobierno aplicando las dosis y demás, está controlado, pero todavía no ha sido erradicado, entonces hay que tener estas precauciones, ¿no? Exactamente, exactamente. Cumpliendo esas
tres pautas que di, yo creo que vamos a pasar esta ola nuevamente airosos como hicimos las anteriores, ¿no? Así que bueno, a cuidarnos, a seguir cuidándonos. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Hasta No, luego. por favor, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Saludos. Hasta luego. Bueno,